Hola a todos, hoy estamos aquí para hablar de Stanley Urich. Para los que no lo recuerdan, Stanley o Stan para los compas es uno de los miembros del Club de los Perdedores, precisamente es el judío, o más bien se le echa mucha carrilla por ser judío. Para los que vieron la adaptación del 2017, se darán cuenta que Stanley tiene su encuentro con It basado en un cuadro, es decir, It se manifiesta en un cuadro que tiene en su casa, y si hacen memoria, cuando están en las alcantarillas, Pennywise, manifestado como el ente que aparece en ese cuadro, tiene en sus fauces a Stan, es decir, está a punto de devorarlo. Digo esto porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar a continuación, y precisamente que aparece en la segunda parte de esta nueva versión de It. Mientras estaban en las alcantarillas, Stan era el más incómodo y aterrorizado, se darán cuenta, porque él era muy reacio para entrar a las alcantarillas. Dijo que de hecho podía lidiar con el medio que estaba experimentando, lo que no podía soportar era el hecho de que estaba ingresando a un lugar muy sucio. Después de que los chicos del Loser Club o el Club de los Perdedores escaparan de las alcantarillas, Stan abandona el grupo momentáneamente para recuperar una botella de Coca-Cola desechada, la rompe en una roca cercana y usa el fragmento de vidrio para cortar las palmas de todos los integrantes del club. Stan hace una broma acerca de cortarse las muñecas en lugar de la palma de la mano. Fíjense bien que este es un presagio de su muerte como adulto, porque para que no lo sepan, cuando termina esta pelea contra It y lo derrotan finalmente, solamente quedan 5 de los 7 del Club de los Perdedores. Pero continuamos con esto. Y Bill incluso considera tratar de detenerlo, ya que no estaba seguro si Stan estaba bromeando o hablaba en serio. Después de que todas las palmas de los integrantes del club hayan sido cortadas, se toman de las manos en círculo y hacen un pacto que si alguna vez regresa, todos regresarán a Derry para luchar una vez más y derrotar a este ente metamorfo llamado Eso. Como ya lo he mencionado, para los que recuerden, en la adaptación del 2017, Bill Denbrook es el perdedor que inicia este juramento, corto de la palma de las manos de todo el grupo. Claro que esto parece tener más sentido, ya que durante la adaptación se muestra que Bill es el más fuerte. Ahora sí, vamos a lo que nos atañe. Posteriormente, ya como adultos, Stan se encuentra en un matrimonio feliz con su bella y amorosa esposa Patricia. Stan tiene un trabajo extremadamente exitoso como contador. Patricia y Stan habían tratado de tener un hijo durante mucho tiempo, pero fue en vano. Acudieron muchas veces a un médico para verificar si algún problema tenían, pero resulta que él estaba perfectamente normal. Menciono esto porque en la novela de Eso se menciona cómo ha sido la vida de todo el Club de los Perdedores cuando se reúnen. Claro que en ese momento no está Stan porque se había suicidado. ¿Cómo pasó esto? Bueno, cuando Mike llama a Stan para decirle que había regresado a Derry este ser llamado Eso y que tendría que regresar para combatirlo, Stan no puede comprender esto al principio. Sus recuerdos vuelven casi de inmediato, a diferencia de los demás. Stan está lleno del mismo miedo intenso con el que luchó cuando era niño. Después de la llamada telefónica, le dice a su esposa que se va a bañar. Su esposa, Patty, insiste que ella lo va a ayudar, por lo tanto va a revisarlo. Allí ella ve cómo se cortó las muñecas de las manos en forma de T y con su propia sangre escribe la palabra It en la pared del baño. Cabe mencionar que durante la primera batalla contra Eso, de todos los que forman parte del Club de los Perdedores, Stan es el único que se da cuenta de la verdadera naturaleza de Eso. Es decir, Stan ve exactamente cómo es este ser llamado Eso. Y digo que se da cuenta cómo es exactamente porque Eso siempre trae una forma que no es la suya. Claro que el del payaso es el que más le gusta, pero Stan logra ver su verdadera naturaleza y le llama ella. Curiosamente hace referencia a Eso como ella. Posteriormente vamos a ver cómo en el libro, hago la aclaración, Eso no es Eso, sino es ella, una criatura que forma parte del macroverso de Stephen King y que está preñada. Suena raro como esa criatura sea hembra y esté preñada, pero bueno, no creo que eso se lleve a la pantalla grande nunca, porque sería algo muy difícil. Ya todos concebimos a Eso como un ser, un ente masculino, y que de repente nos los presente como lo hace Stephen King como una hembra y que está preñada, sería algo tal vez hasta perturbador. Pero bueno, sin nada más por el momento, los dejo con la narración de cómo es que este personaje Stanley, o Stan para los compas, se suicida después de saber la noticia de que It está de vuelta.
Stanley Uris toma un baño. Patricia Uris diría más adelante a su madre que algo iba mal, y ella debía haberlo sabido. Debía haberlo sabido, dijo, porque Stanley nunca se bañaba al anochecer. Tomaba una ducha por la mañana temprano, y a veces un largo baño de inmersión por la noche con una revista en una mano y una cerveza fría en la otra. Pero los baños a las 7 de la tarde no era su estilo. Además, estaba aquello de los libros. Stanley tendría que haber quedado encantado con eso. Sin embargo, por algún motivo que ella no llegaba a comprender, parecía preocupado y deprimido. Unos 3 meses antes de aquella noche terrible, Stanley había descubierto que un amigo de su infancia era escritor, pero no escritor de verdad, dijo Patricia a su madre, sino novelista. El nombre escrito en los libros era William Denbrough, pero Stanley solía referirse a él como con el apodo de Bill el Tartaja. Había leído casi todos los libros de ese hombre. Aquella noche, la noche del baño, estaba leyendo el último. Era el 28 de mayo de 1985. También Patty había cogido uno de esos libros, por pura curiosidad, solo para dejarlo después de 3 capítulos. No era simplemente una novela, dijo a su madre más adelante. Era de terror. Lo dijo exactamente así, en una sola palabra, como habría dicho de sexo. Patty era una mujer dulce y bondadosa, pero no se expresaba demasiado bien. Habría querido contar lo mucho que el libro la había asustado y por qué la inquietaba tanto, pero no pudo. Estaba lleno de monstruos, dijo. Lleno de monstruos que perseguían a los niños. Había asesinatos y... no sé... sentimientos desagradables, sufrimientos, cosas así. En realidad, le había parecido casi pornográfico. Esa palabra se le escapaba, probablemente porque no sabía lo que significaba. Pero Stan tenía la sensación de haber redescubierto a un amigo de la infancia. Habló de escribirle, pero yo sabía que no lo haría jamás. Sabía que esas novelas lo habían puesto mal a él también, y entonces Patty Uris se echó a llorar. Esa noche, cuando apenas faltaban 6 meses para cumplirse 28 años desde aquel día de 1957 en que George Denbrough había conocido al payaso Pennywise, Stanley y Patty estaban sentados en la salita de su casa, en un suburbio de Atlanta, con el televisor encendido. Patty, sentada en el sofá frente al aparato, repartía su atención entre un montón de ropa para repasar y Family Feud, el programa de juegos que tanto le gustaba. Adoraba a Richard Dawson, el presentador. La cadena de su reloj le parecía sumamente sexy, aunque no lo habría admitido ni en el potro de su tortura. También le gustaba el programa porque casi siempre adivinaba las respuestas más populares. En Family Feud no había respuestas acertadas, había que adivinar las más frecuentes. Una vez había preguntado a Stan por qué las familias del programa les resultaba tan difícil adivinar las respuestas cuando a ella le resultaba tan fácil. Ha de ser más difícil cuando estás allí, bajo los reflectores, sugirió Stanley, y ella tuvo la sensación de que le cruzaba una sombra por la cara. Descontando esa única nube, la vida era bastante agradable para los dos, hasta que sonó el teléfono en medio de Family Feud en la noche del 28 de mayo. Patty tenía en el regazo 2 camisas de Stan, 2 blusas suyas, el costurero y la caja de botones. Stan, la última novela de William Denbrough. La portada del libro mostraba una bestia rugiente. La contraportada, un hombre calvo, de anteojos. Stan, que estaba más cerca, contestó la llamada. ¿Sí? Una línea profunda se le formó entre las cejas. ¿Quién es usted? Por un instante Patty sintió miedo. Más tarde la vergüenza la haría mentir. Decir a sus padres que había presentido algo cuando sonó el teléfono. En realidad, solo hubo ese instante, ese único levantar rápidamente de vista de su costura. Pero tal vez era cierto. Tal vez ambos sospechaban de que se avecinaba algo desde mucho antes de esa llamada telefónica.
algo que no concordaba con su confortable casa, tan elegantemente retirada tras los setos, algo tan asumido que no hacía falta reconocerlo. Ese breve instante de miedo, como el fugaz pinchazo de un punzón de hielo, fue suficiente. ¿Es mamá?, preguntó sin voz, moviendo los labios. Temía que su padre, con 10 kilos de sobrepeso y propenso a lo que él llamaba dolores de barriga, desde los 40 años hubiera sufrido un ataque al corazón. Stan meneó la cabeza y sonrió levemente. ¿Tú? Vaya, qué sorpresa, Mike. ¿Cómo es que...? Volvió a guardar silencio, escuchando, mientras su sonrisa se desvanecía. Patty reconoció su expresión analítica, la que revelaba que alguien estaba planteando un problema, explicando un súbito cambio en determinada situación, explicando algo extraño e interesante. Probablemente se trataba de eso último, pensó ella. ¿Un cliente nuevo? ¿Un viejo amigo, tal vez? Volvió su atención a la pantalla del televisor, donde una mujer abrazaba a Richard Dawson para besarlo apasionadamente. Richard Dawson debía de recibir más besos que el anillo del Papa. A ella no le habría disgustado besarlo. Mientras rebuscaba un botón negro igual a los de la camisa de Stanley, Patty notó que la conversación discurría con normalidad. En cierto momento, Stanley preguntó: ¿Estás seguro, Mike? Y luego, tras una larga pausa: Está bien, comprendo. Sí, Sí, todo. Entiendo. ¿Qué? No puedo prometerte exactamente eso, pero lo pensaré. Ya sabes que... ¿Eh? ¿De veras? ¡Por supuesto! Sí, claro que sí, sí. Sí, claro, gracias. Sí, adiós. Y colgó. Patty lo miró y vio que estaba con la vista perdida en el vacío, sobre el televisor. En la pantalla, el público aplaudía a Ryan, que acaba de anotarse 280 puntos, la mayoría de ellos por adivinar que el público respondería matemáticas a la pregunta: ¿qué asignatura le gusta menos al niño de la familia? Los Ryan saltaban y daban gritos de júbilo. Stanley, en cambio, tenía el entrecejo fruncido. Más tarde, Patty diría a sus padres que lo había visto palidecer, y era cierto, pero no agregó que en ese momento le había parecido solo un efecto de la lámpara que tenía pantalla de vidrio verde. ¿Quién era Stan? ¿Qué? Se volvió y la miró. A Patty le pareció que estaba abstraído, ligeramente fastidiado. Solo más tarde, al evocar la escena una y otra vez, empezó a comprender que Stan se estaba desconectando lentamente de la realidad. Su cara era la de un hombre saliendo del azul del cielo hacia el negro de la nada. ¿Quién llamó por teléfono? Nadie, de veras. Creo que voy a darme un baño. Y se levantó. ¿A las 7? Él, sin contestar, se limitó a salir del cuarto. Patty habría podido preguntarle si le pasaba algo, incluso seguirlo para averiguar si se sentía mal del estómago. Stan no tenía inhibiciones sexuales, pero solía mostrarse extrañamente recatado con respecto a ciertas cosas. No habría sido nada extraño que hablara de darse un baño cuando en realidad tenía ganas de vomitar o algo que le había sentado mal. Pero en ese momento estaban presentando a la familia Piscapo, y Patty sabía que Richard Dawson no dejaría de decir algo divertido sobre ese apellido. Además, no conseguía encontrar un botón negro, aunque estaba segura de que en la caja había montones. Se escondían, por supuesto. No cabía otra explicación. Así pues, no volvió a pensar en él hasta que terminó el programa. Cuando aparecieron los créditos, levantó la vista y vio su silla vacía. Había oído correr el agua en la bañera durante 5 o 10 minutos después, pero no había oído el ruido de la nevera al abrirse. Eso significaba que Stan estaba arriba sin su lata de cerveza. Alguien le había echado un problema sobre las espaldas con esa llamada telefónica. ¿Y ella había intentado ayudarlo? No.
¿Había tratado de sonsacarle algo? No. ¿Había reparado en que algo iba mal? Tampoco. Todo por ese estúpido programa de la tele. Ni siquiera podía achacar la culpa a los botones, eso era solo una excusa. Bueno, le llevaría una lata de cerveza y se sentaría a su lado, en el borde de la bañera, para frotarle la espalda e incluso lavarle la cabeza. Así descubriría qué problema lo preocupaba. Sacó de la nevera una lata de cerveza y subió por la escalera. La primera señal de alarma se disparó al ver que la puerta del baño estaba cerrada, no entornada. Stanley nunca cerraba la puerta cuando se bañaba. Era una especie de chiste privado. Cuando la puerta estaba cerrada significaba que él se estaba comportando como un buen chico. Y si estaba abierta, significaba que no se opondría a hacer algo cuyo adiestramiento la madre había dejado, muy correctamente, en manos de otros. Patty llamó a la puerta suavemente. Cobró conciencia de que llamar a la puerta del baño como si fuera un invitado era algo que no había hecho nunca en su vida matrimonial. De pronto, la alarma se intensificó en ella. Pensó en el lago Carson, donde había nadado con frecuencia cuando niña. En los últimos días de verano, el agua estaba caliente como una bañera. Hasta quedabas con una parte fría que te hacía estremecer de sorpresa y delicia. Sentías calor y al segundo siguiente era como si la temperatura hubiera descendido 20 grados bajo las caderas. Descontando el placer, así se sentía en esos momentos, como si hubiera dado con una parte fría. Solo que esa parte no estaba por debajo de las caderas, enfriando sus largas piernas de adolescente en las negruras del agua del lago Carson. Estaba alrededor de su corazón. ¿Stanley? ¿Stan? Golpeó con los nudillos. Como no obtuvo respuesta, descargó el puño contra la puerta. ¡Stanley! El corazón ya no estaba en su pecho. Le latía en la garganta, dificultándole la respiración. ¡Stanley! En el silencio que siguió a su grito, y el sonido de su grito allí, menos de 9 metros de la cama donde apoyaba la cabeza para dormir todas las noches, la asustó más aún. Oyó un ruido que hizo ascender el pánico a su conciencia. Un ruido insignificante, en realidad. Era solo el ruido de una gota de agua. Plink, plink, plink. Imaginaba las gotas formándose en la boca del grifo, engordando cada vez más preñadas, para caer luego. Plink. Solo ese ruido. Nada más. Y de pronto tuvo la terrible certeza de que esa noche había sido Stanley, no su padre, el que había sufrido un ataque al corazón. Con un gemido, accionó el pomo de vidrio tallado. La puerta no se movió. Estaba cerrada con llave. Súbitamente a Patty Uris se le corrieron 3 nuncas. Stanley nunca se daba un baño al anochecer. Stanley nunca cerraba la puerta a menos que estuviera usando el inodoro. Y Stanley nunca había cerrado la puerta con llave, en ninguna ocasión. ¿Sería posible, se preguntó, prepararse para un ataque al corazón? Patty se pasó la lengua por los labios. Lo llamó otra vez por su nombre. No hubo respuesta, salvo el persistente goteo del grifo. Al bajar la vista, vio que aún sostenía la lata de cerveza. Se quedó mirándola estúpidamente, con el corazón latiéndole en la garganta, como si nunca hubiera visto una lata de cerveza. Y cuando parpadeó, la lata se convirtió en un teléfono, negro y amenazante como una serpiente. ¿Puedo ayudarla, señora? ¿Tiene algún problema?, le espetó la serpiente. Patty colgó el auricular bruscamente y se apartó, frotándose la mano que lo había sujetado. Al mirar alrededor, vio que estaba otra vez en el cuarto del televisor. Comprendió entonces que el pánico, surgido en su mente como un ratero que sube sigilosamente por una escalera, se había apoderado de ella. Recordó que había dejado caer la lata junto a la puerta del baño para correr a la planta mientras pensaba: todo esto es un error. Más tarde nos reiremos de esto. Stanley llenó la bañera,
Recordó entonces que no tenía cigarrillos y salió a comprarlos antes de desnudarse. Sí, solo que había cerrado la puerta del baño desde adentro y había preferido abrir la ventana sobre la bañera para descolgarse por la pared de la casa. Claro, por supuesto, sin duda. El pánico volvió a embargarla. Era como café negro y cargado. Patty cerró los ojos para luchar contra él. Permaneció inmóvil como una estatua pálida, con el pulso latiendo en sus sienes. Recordaba haber bajado a toda carrera hacia el teléfono, pero ¿a quién quería llamar? Frenética, pensó. Llamaría a la tortuga, pero la tortuga no pudo ayudarnos. De cualquier modo ya no importaba. Había marcado el 0 y debía de haber dicho algo, puesto que la operadora acababa de preguntarle si tenía algún problema. Sí lo tenía. Pero ¿cómo explicar a aquella voz que Stanley se había encerrado con llave en el baño y no respondía, que el goteo del grifo en la bañera la aterrorizaba? Alguien tenía que ayudarla. Alguien. Se llevó el dorso de la mano contra la boca y mordió. Trató de pensar, trató de obligarse a pensar. Los duplicados de las llaves. Los duplicados de las llaves estaban en el armario de la cocina. Se dirigió hacia allí y uno de sus pies chocó contra la caja de los botones que se hallaba junto a una silla. Algunos botones cayeron cestellando como ojos de vidrio a la luz de la lámpara. Entre ellos había 5 o 6 de los negros. En la cara interior de la puerta del armario, sobre el fregadero doble, había un gran tablero de madera barnizada con forma de llave. 2 años atrás, uno de los clientes de Stan se lo había regalado por Navidad. El tablero estaba lleno de pequeños ganchos de los cuales pendían todas las llaves de la casa, 2 duplicados por gancho. Bajo cada uno se veía una tirita de cinta adhesiva con la pulcra letra de Stan: cochera, desván, baño planta baja, baño planta alta, puerta calle, puerta trasera. A un lado, las llaves de los coches rotulados MB y Volvo. Patty cogió la llave marcada en baño planta alta y echó a correr hacia la escalera, pero se obligó a caminar. Si corría, el pánico la dominaría. Además, si caminaba aparentando serenidad, Dios podía pensar: bueno, me he pasado un poco, pero tengo tiempo de arreglarlo todo. Al paso tranquilo de una mujer que va a una reunión del club del libro, Patty subió la escalera y caminó hasta la puerta del baño. ¿Stanley? Llamó y trató de abrir. De pronto sintió mucho miedo. No quería usar la llave. De algún modo, usar la llave le parecía algo definitivo. Si Dios no había corregido las cosas para cuando ella hubiera abierto, ya no lo haría. Después de todo, la época de los milagros había pasado. Pero la puerta todavía estaba cerrada. El constante plink del grifo goteante era su única respuesta. Le temblaba la mano. Encajó la llave en la cerradura y la hizo girar. Intentó asir el pomo de vidrio tallado, pero se le escurría porque la palma de la mano estaba empapada de sudor. Finalmente consiguió hacerlo girar. Abrió la puerta. ¿Stanley? Stanley. Miró hacia la bañera, con su cortina azul recogida en un extremo, y olvidó el nombre de su marido. Simplemente siguió mirando la bañera con gesto solemne, como el de un niño en su primer día de colegio. Luego comenzaría a gritar a todo pulmón. Entonces la oiría Anita Mackenzie, la vecina, y sería Anita Mackenzie quien llamaría a la policía convencida de que un delincuente había entrado en casa de los Uris. Pero de momento Patty Uris permanecía en silencio, con las manos recogidas sobre su pecho, solemne. Y entonces esa solemnidad casi sagrada comenzó a transformarse. Los ojos, enormes, comenzaron a sobresalir y su boca compuso una horrible mueca de horror. Quiso gritar y no pudo. Los gritos eran demasiado estridentes para salir. El baño, iluminado por tubos fluorescentes, tenía mucha luz y no había sombras. Se veía todo, aunque una no quisiera verlo. El agua de la bañera tenía un tono rosado intenso. Stanley yacía con la espalda apoyada contra la parte posterior de la bañera.
La cabeza caía tan hacia atrás que algunos mechones de corto pelo negro le rozaban la piel entre los omóplatos. Si sus ojos fijos hubieran podido ver, habría visto a Patty con la boca abierta y desencajada. Su expresión era de abismal, petrificado horror. En el borde de la bañera había una caja de hojas de afeitar Gillette Platinum Plus. Se había provocado 2 cortes en la cara interior del brazo desde la muñeca hasta el codo, y cruzando después cada uno de esos tajos con un corte transversal en la muñeca, formando 2 sangrientas T mayúsculas. Las heridas relumbraban, rojo púrpura, bajo la hiriente luz blanca. Patty pensó que los tendones y los ligamentos expuestos parecían trozos de carne barata. En el borde del grifo reluciente se formó una gota de agua. Engordó como si estuviera preñada. Centelló. Cayó. Plink. Stan había hundido el índice derecho de su propia sangre en su propia sangre para escribir una sola palabra en los azulejos celestes arriba de la bañera. Eran 2 letras enormes, vacilantes. It. Una huella sangrienta, zigzagueante, caía desde la segunda letra de la palabra. El dedo había hecho esa marca al caer la mano en la bañera donde ahora flotaba. Patty pensó que Stanley había hecho esa marca, su última impresión sobre el mundo, mientras perdía conciencia. Otra gota cayó en la bañera. Plink. Eso la hizo reaccionar. Patty Uris recobró la voz. Con la vista fija en los ojos muertos y centellantes de su marido, empezó a gritar. Comparte, 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 comparte.